Yo creo que merece la pena que vosotros seáis los que preguntéis, porque para eso sois nuestros invitados de honor. Entonces tenemos como media horita todavía, si llega, y lo que gustéis. Podéis aprovechar para preguntar lo que os dé la gana. 71 años para 72. Como vuestro abuelo, más o menos como vuestro abuelo. 70 kilos y va al gimnasio todos los días. Casi. Bueno, a ver si aquí se oye, ¿no? Pues bueno, finalmente, al saber que venías aquí a dar la charla, yo emocionado porque también te vi en México, en la Universidad de Anáhuac, pero hoy por hoy era más cercano a esto, ¿no? Y entonces llevo días como diciendo, necesito preguntarle algo. Y he estado así como releyendo todas las lecturas que conozco de usted, o de ti, si me puedo tomar el... Pero justo ayer en una caminata me topo con un libro de un filósofo coreano que habla del rescate de la belleza y, como dije, me fui con este asunto de, bueno, Alberto, lo que entiendo, siempre está en la temática de la belleza. Bueno, al final me llama la atención una sección del libro donde habla que del tema del tacto, porque hablamos de la vista, que es la que da distancia, pero el tacto, dice este hombre, que al final no sé si dice, la desintegra o la desmitifica, algo así. No sé si para ti en este aspecto del tacto, digo, un poco atendiendo también, digo, a las texturas, si en tu caso sucede eso o el tacto también forma parte de ya esa mímesis ya profunda de la sensación espacial. A ver, si yo fuera políticamente correcto, tendría que decir, sí, por supuesto, claro que sí. Si yo fuera políticamente incorrecto, diría, me parece una estupidez por parte del japonés, coreano, chino. Y te diría, ni una cosa ni otra. O sea, yo creo que el tacto, o sea, que las texturas en la arquitectura, claro que son importantes. ¿Cómo te voy a decir que no? ¿Cómo puedo yo decir que no si acabo de decirte lo de la pieza cerámica grande traída a las gradas, que se está buscando porque sea un material que por una parte tiene que resistir, O sea, que no puede poner unas gradas que se las coman los niños a los 2 días. Tiene que resistir. Por otro lado, grato al culo, al asiento cuando uno se sienta. Como habéis visto, las gradas no tienen almohadoncitos, no se sienta ahí y está fría, no gélida, pero sí está fresquita. Y tiene que ser resistente a las esquinas, todos son esquinas, con lo cual no se te puede romper. Igual que también todo el zócalo de la parte opaca del polideportivo dentro también está forrado con la misma placa. No pues vamos a usar ya el mismo material, no, porque siga siendo resistente. O sea que los balones con más frecuencia, los balones que se escapan van a ir a la base. Pues bueno, claro que la materialidad me importa, claro que la materialidad es muy importante. O el suelo. El suelo del polideportivo es una madera Junkers, que es una haya danesa, que no la dábamos por imposible hasta que conseguimos, no se sabe, de manera milagrosa, que nos la pusieran más barata, mucho más barata. Y encima yo pedí que si tenían la modalidad esta teñida en blanco, empapada en no sé qué líquido chino o coreano, o japonés, empapado en blanco, de manera que lo veis y decís, qué suelo más blanquecino, ¿no? Es blanquecino y sin embargo es madera de haya que cumple la normativa, cumple con precisión la normativa de la flexibilidad que se pide para los suelos deportivos. O sea, claro que la materialidad influye muchísimo y el color entra dentro de esa materialidad también, pero yo diría que es siempre... No iba a decir secundaria, pero yo te podía responder, insisto, demagógicamente diciendo, por supuesto que sí. Es más, tuvimos unos debates muy bonitos ahora en Múnich con la profesora jefa que me había invitado sobre la materialidad en la arquitectura. Yo la defendía no solo en base a este
a este polideportivo nuestro, sino lo estaba defendiendo en base a la Casa del Infinito, que está hecha con un material muy concreto, muy preciso, que es un travertino con manchas, o sea, claro que la materialidad es importante en la arquitectura. O, por ejemplo, yo defiendo en todas mis últimas casas, y esto tanto Emilio como Felipe lo saben, he defendido de hacerlas con un material que es una piedra caliza, porque es muy grata al pie desnudo, al pie sin nada. Uno anda por su casa y es una textura muy, muy grata, que tiene otra serie de inconvenientes, pero tiene la virtud también de que es muy barata, y etcétera, etcétera. Claro que la materialidad me interesa mucho en la arquitectura, pero no es el tema central de la arquitectura. O sea, es más central la luz, es más central la estructura, cuando las bromas del esqueleto dichoso que os hago, es por la estructura que establece el orden del espacio, queda así como frase tremenda. En cambio, la materialidad traduce, es necesario decidirla, o sea, no me da lo mismo. Yo recuerdo todavía, ustedes saben la anécdota, cuando yo le dije a don Ricardo Aroca que quería que me calculara la estructura de la Caja de Granada, y dijo: esta estructura debe ser metálica. Yo me despedí y no volví, porque dije: no, esa estructura no va a ser metálica. O sea, que sí, los materiales son sustanciales en la arquitectura, pero siempre, no sé cómo te lo explicaría, pero yo creo que se entiende lo que quiero decir. O sea, que no van los tiros por la cosa japonesa, oriental, del tatami o el tsunami, sino más controlado. Más preguntas impertinentes. Yo tengo una. Me fijé que prácticamente... Espera, Ander, espera, que te llegue. No vuelvo. O sea, nos habíamos visto ya en México. Ya, me fijé que prácticamente toda tu arquitectura es blanca y me dio mucha curiosidad porque en la casa de Monterrey y solo en esa casa hay un muro que es dorado. ¿Por qué solo en esa? Y no en ningún otro lugar. Bueno, directamente lo he dicho antes. O sea, la causa es Luis Barragán, don Luis Barragán, así de claro. Y dije: yo quiero hacer un homenaje a don Luis. Con don Luis yo tuve una anécdota preciosa, que además ha acabado, con el paso de los años, ha acabado más bonita todavía. Cuando yo era profesor, como vosotros, jovencito, impertinente, entonces monté aquí en Madrid unas conferencias donde invité a los que por entonces eran los genios de la arquitectura de aquel momento, de los años 80. Richard Meyer, Peter Eisman, Tadao Ando, Álvaro Siza, muchos de ellos todavía a vosotros os suenan, otros se os van diluyendo. Y cuando ya organicé todo aquel tinglao, yo dije: bueno, ya está bien, vamos a descansar un poquito, al séptimo descansar. Entonces dije: vamos a cerrar el ciclo con aquel a quien yo más admiro, don Luis Barragán. Entonces le escribí una carta a don Luis Barragán invitándole a venir a España a cerrar ese ciclo. Entonces me contestó con una carta que yo la tengo guardada, pero no sé dónde. La he guardado tanto. Entonces, donde don Luis Barragán contestaba muy cariñoso de que él amaba mucho a España, que él había venido a España, ya había visto la Alhambra y había estado no sé qué, que le gustaría volver, pero que estaba preparándose a bien morir. Así, con esa frase. Pero me estoy preparando a bien morir, así que no puedo. Bueno, aquello fue tan emocionante que yo por entonces, que era más vanidoso que ahora todavía, me habían hecho un catálogo de una exposición mía, un catálogo grande, enorme, precioso, los de Málaga. Entonces, la respuesta fue mandarle mi catálogo tan vanidoso, escrito con una pluma estilográfica. ¿Sabéis lo que es una pluma estilográfica? Todavía. Bueno, pues escrito a mano con mi pluma estilográfica Schaffer grande, gorda, con el querido maestro, una dedicatoria que ardía aquello. Se la mandé y al poquito tiempo se murió, don Luis. Entonces, la decisión de la gente que estaba alrededor de don Luis fue dejar como museo su casa, dejando las cosas tal cual las había dejado don Luis. Los armarios, la ropa colgada,
en la cocina los cacharros limpios, pero ordenados, pero los cacharros que había usado Luis, todo igual. Y entonces me vino una noticia muy bonita que era, si recordáis bien, en la casa de Barragán, hay en el cuarto de estar, en la sala de estar, hay un ambón, un atril grande, que son esos atriles que se utilizaban para las iglesias, y lo tiene ahí puesto. Entonces, en ese atril estaba puesto mi panfleto, o sea, don Luis había recibido mi publicación y la había puesto ahí. Eso me llega por parte de unos arquitectos de aquí de Madrid, que vosotros conocéis perfectamente, vosotros conocéis perfectamente. Entonces, hicieron una cosa muy fea, que contarla ahora casi da vergüenza, pero bueno, que es que lo vieron y yo no les hacía demasiada gracia porque lo quitaron. Lo quitaron del ambón y lo dejaron allí, escondido en un rinconcito. Eso, con el tiempo, uno de ellos se arrepintió y me lo contó. Entonces, yo pedía... No pedí, vamos a ver, fui a México, no este último viaje, sino el penúltimo, y allí con Catalina Corcuera, que se llama la sobrina guardadora, fiel guardadora del tercer mandamiento, vamos, y le pedí que me buscara el panfleto, me dijo, no, bueno, ya está. Me despedí y dije, pues qué pena, pues me hubiera gustado recuperarlo, verlo. Pero el año pasado, pues me pidieron algo sobre Luis Barragán directamente desde la Fundación, no la Catalina Corcuera, sino otra chica muy simpática. Entonces yo le dije, por favor, si puedes buscarme, que cuando yo estuve no me lo encontró Catalina, si vosotros me lo podéis buscar. Y efectivamente, la chica lo encontró y me mandó no me mandó el panfleto, me mandó una fotografía del panfleto, y ahí está. O sea que, don Luis Barragán. Pero la pregunta había sido... Yo me he ido ¿Por qué habías puesto color por primera vez en la casa? Pues en honor de don Luis Barragán. Y ya te digo, antes he contado la anécdota, y esa es verdad. Además hay fotos de ese proyecto con cartulinas de colorcito, intentando, sobre todo como era un museo de arte contemporáneo, y era... te podías mover con libertad, decir, bueno, pues hago esta de colores y esto ya no lo hago de colores. Pero de todas maneras, a ver... La propietaria, la Casa del Infinito, ¿a ti te suena? Una casa mía, hecha en travertino. ¿No te suena? Bueno, pues está toda hecha en piedra, por fuera, de travertino. Entonces, la propietaria, que es arquitecta, ella, cuando a mí me encarga la casa, ella lo que pensaba era y quería era que yo le hiciera una casa blanca, una casa en el sur, en Tarifa, frente al mar. Pues ella dijo, ya está. Campo Baeza, Casa Blanca, perfecta, enfrente al mar. Y la sorpresa que se llevó al final es que se encontró con una casa que no tenía nada que ver, o sea, que era una casa más sobria, más despojada, en piedra, en travertino romano, con manchas, y etcétera, etcétera. Y si tú ahora... A ver, yo voy a hacer un ejercicio después de esta charla, que no lo he hecho nunca. Volver a casa y coger de los proyectos míos construidos cuántos son blancos y cuántos no son blancos. Y me voy a llevar sorpresa de que va a haber más no blancos que blancos. Digo, igual que la sorpresa que me lleve... Ya, ¿cuánto está? Estamos tranquilos, ¿no? Tranquilos. A ver, cuando estaba haciendo el proyecto de Zamora, ¿tú cuántos proyectos crees que ha hecho don Alberto Campo Baeza? ¿Muchos o pocos? Muchos. Te digo. Pues no, señor, pocos, muy pocos. Cuando yo estaba haciendo el proyecto de Zamora, la empresa constructora, que era la que hizo las puertas a 1,80, unos sinvergüenzas absolutos, estos, cuando todavía no me había peleado con ellos y teníamos la comida, cuando uno va a una visita de obra, va a visitar las obras para seguir dirigiendo, habitualmente el constructor te invita a comer, cosa que es de educación básica, igual que yo hoy vengo aquí y este señor me va a invitar a comer, espero. Bueno, pues el constructor te invita a comer. Y en esa comida de Zamora me dice, bueno, va a venir un compañero tuyo de curso. Ah, pues encantado. Aparece un compañero mío de curso, yo con la gente de mi curso me llevaba muy, muy bien. Entonces, este era Julio Brualla Santos Funcia, un arquitecto de Zamora triunfante. Entonces, en la comida, así, entre solomillo y solomillo, dice, bueno, ya sabes, Alberto, yo he hecho 2.000 obras. 2.000 obras.
lo que tú tienes en la cabeza que yo he hecho. Bueno, terminamos la comida, yo me vuelvo a Madrid y entonces por la noche, en vez de volver a mi casa, dije que me dejaran en el estudio. Me dejaron en la puerta del estudio, subí, cogí mis publicaciones y mis vanidades y me puse a contar por primera vez en mi vida, hace 5 años, ¿no? Me puse a contar cuántas obras hechas, construidas, no diseñadas, no proyectadas, no, construidas. 37. Dije, bueno, eres un desastre. Solo 37 obras a tu edad y solo 37 obras, son muy pocas. Entonces ya me volví a casa, triste. La verdad que tampoco mucho, no soy yo muy triste, pero bueno, pero me volví un poco preocupado, ¿no? Y antes de dormirme, de irme a la cama, tengo la costumbre de leer un ratito. Y ese día yo tenía una biografía de William Shakespeare, escrita por un tal Bill Bryson, que es un gamberro que escribe muy bien. Tiene un libro muy conocido que se llama Todo lo demás es ruido, defendiendo la música clásica. Bueno, pues este es de Bill Bryson y cojo, antes estaba yo así un poco alicaído, abro, entonces la página que tocaba esa noche, o donde empezaba esa noche, ponía. Y como ustedes bien saben, William Shakespeare solo escribió, no ponía solo, escribió 37 obras de teatro. Cerré y me fui a la cama. 37 hace 5 años, ahora debo tener 41 a 42 obras nada más. O sea que, poquito. Mi padre decía poquito bien y buena muerte. Bueno, gracias Alberto. Lo primero, pues quería darte las gracias por tu presencia y por la charla, ha sido súper enriquecedora. Justo antes de que entraras, estábamos hablando Carlos y yo, pues nos hemos topado los dos estudiando cosas de la vida, el tema de la luz en la arquitectura por nuestras tesis doctorales. Yo sobre una cosa como medio antigua, yo la luz gótica y él pues sobre el tema del color y la luz. Yo soy daltónico profundo entre mis múltiples defectos, entonces no estoy habilitado para entender el color en la luz, pero sí otras cosas que me parecen magníficas de la luz, ¿no? Y en la luz en el gótico fue muy especial, pues tenía ese tema del color, pero esa parte yo como que la eché para un ladito, ¿no? Ahora estoy escribiendo una cosa sobre la luz y me tocaba referenciar alguna obra tuya. Y es que el caso me la ha puesto en bandeja, nunca me había pasado esto tan... En España decimos a huevo. A huevo, exactamente, a huevo. Me la ha puesto a huevo. Entonces, mi pregunta para ti, y no quiero que sea muy conceptual, pero sí como desdramatizada, ¿qué es lo que de las cualidades de la luz o de los conceptos acerca de la luz, es decir, de la luz directa, de la indirecta, de la cantidad, de la calidez, de lo traslúcido, del color, cuál es el más divertido, con el que mejor te lo has pasado, o cuál es el que tú crees que es más, que ha sido más significativo en alguna de tus obras? ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas de esos efectos? ¿De la caja de Granada? Sí, ¿de cuál? Ahora te lo digo, pero antes te diré, si eres daltónico, estupendo. Yo escribí un artículo hace tiempo, pasa que después lo cambié de título, lo cambié de tal, que ponía menos doctrina y más luz, defendiendo la luz del gótico, diciendo, y todavía quedan la catedral de Palencia, quedan todavía algunas iglesias góticas o catedrales góticas donde no ha entrado la doctrina. Tú y yo ahora aquí hablando de la doctrina. Menudo atrevimiento. Yo entiendo, y es raro que escribía en aquel artículo, que los góticos, y está en contra, un día lo comentaba con Víctor María Nieto y decía que no, que Víctor María Nieto es un catedrático de historia, que ahora es académico de la Real Academia, de la Academia de Bellas Artes, que fue profesor mío, un tío muy sabio, y en sus escritos sobre el gótico decía que no, que era simplemente altura, no por la luz. Yo decía, evidentemente, el gótico sigue subiendo en altura para que tomar la luz de más alto y venga más cantidad de luz viniendo de lo alto, no del plano horizontal, sino del plano vertical, que era lo que se podía hacer por entonces. Entonces, el gótico sin color debía ser espeluznantemente maravilloso. ¿Qué pasa? Que después los obispos,
por no meterme con el Papa, que no me puedo meter con el Papa, pero los obispos o algún clérigo impertinente debió decir, pues aquí ponemos doctrina, ya la doctrina pasa como ahora en las pantallas de la televisión, ¿no? Si antes el fútbol, todas las pantallas de televisión, ahora el fútbol en sus pantallas de televisión, antes la doctrina por la televisión que teníamos, que eran los vitrales. Entonces llenan los vitrales de colores, además con gran éxito del público. Dice, ¡ay, qué bonito! Encima viene de colores la luz. Claro que venía de colores, pero perdía, en mi opinión, y claro que la doctrina se transmitía a través de las imágenes en color de los vitrales, pero se perdía esa especie de cosa maravillosa, espeluznante que debían ser las catedrales góticas al principio. Además, con una luz que encima, al no ser el vidrio transparente, porque por entonces el vidrio era así como medio translúcido, pues era espeluznante. Yo un día, hace poco no, hace mucho, en la Catedral de Cádiz, que no es gótica, sino que es barroca, pues había un insensato de un amigo mío, para ahorrar dinero, arriba en la linterna había puesto, en vez de vidrio transparente, había puesto pavés ver. Que dices, qué horror, ¿no? Bueno, pues por razones raras y contra natura, aquella luz era maravillosa, una luz blanquecina, a través del pavé ver difusa, quizá aumentada, preciosa. O sea, claro que tú tranquilo con el daltónico, que no pasa nada. Estoy tranquilo. Por eso. ¿Y cuáles de los conceptos Espera. Y después hay un personaje al que yo admiro y quiero y venero casi, que es Juan Navarro Valdever. Un día hacía en un texto suyo, así de esos que parece que no es nada, comparaba la arquitectura a un instrumento musical. En un instrumento musical, si ahora digo así para provocarte a ti, te digo que la música es aire, tú dirás, ¿cómo dice usted? La música es aire. Sí, claro, usted hace vibrar las cuerdas y aquello suena maravilloso, pero es aire. Hace pero es aire, es aire. La música es aire, la arquitectura es luz. Cuando la luz atraviesa el instrumento musical, el instrumento arquitectónico, pasa algo que nos pasa, y el ejemplo ya lo he puesto tantas veces que me da lo mismo, que es el Panteón de Roma. Uno entra en el Panteón de Roma y llora. Llora. Cuando tú vas al Panteón de Roma, llorarás. Y cuando llores, compras una postal, una cartulina fuera y escribes al señor Campo Baeza, pones, he llorado. Se llora, es emocionante. También es cierto que el Panteón de Roma es un ejercicio de luz de una precisión que ya quisiera... A ver, yo he protestado más de una vez y me das pie para hablar de ello. Antes he hablado de precisión. Claro que a mí me gustaría poder tener unas tablas de la luz, igual que tenéis tablas para calcular las estructuras. ¿En México calculáis estructuras los arquitectos? Pero os imagináis cómo es. Pero ¿habéis visto algún ingeniero calculando estructuras? Pues lo hacen con tablas, que son tablas, vamos a decir así, por aproximaciones, pero son tablas muy precisas. A mí me gustaría tener unas tablas de la luz. Me inventé ya aquella historia vieja de decir que Le Corbusier, que Bernini tenía unas tablas de la luz, que esas tablas se habían perdido, que las descubrió Le Corbusier y que las escondió y que las utilizaba. A mí me gustaría tener un programa de ordenador que el tema de la luz lo controlara con precisión, con la misma precisión que se controlan otras cosas. O sea, en medicina la precisión es absoluta. O sea, te pueden operar de próstata sin abrirte. Se pueden dejar un trocito y te han fastidiado. Te pueden operar de corazón ahora sin abrirte, sino simplemente con un escáner donde el cirujano va mirando lo que pasa. Entonces, y sin embargo en la arquitectura somos muy brutos, no tenemos la precisión. Y la luz yo creo que necesita precisión. O sea, el Panteón, si vuelvo a sacarlo, porque el Panteón, los 9 metros de diámetro del óculo, los 43,30 del diámetro. O sea, hay una cosa muy sencilla que yo la explico en muchas conferencias cuando hablamos de estos temas, dice, ¿por qué el Panteón cuando...? Dice, ¿por qué la dimensión y la cantidad de luz están controladas?
la cantidad de luz no sé cómo se controla, pero tal. Pero en cambio en la dimensión sí sé que si ahora vosotros ponéis vuestras manos así, como las tengo yo, con los rabitos de los ojos, aunque seáis daltónicos, estáis controlando las manitas. Un poquito más acá las controláis menos. Y hay un momento dado en que dejáis de controlarlas. Pues ese ángulo visual, en el panteón entráis, os pegáis contra la pared y estáis en el momento preciso en que todavía se controla las manitas. O sea, estáis controlando el espacio totalmente. Pues anda, eso es un tema de precisión. Pero yo en una obra mía, cuando hago un cuarto de estar para hacer una casa, tengo que controlar exactamente la relación. Yo diría que sería deseable. Otra cosa es que, bueno, como uno no hace un curso de cocina para cocinar todos los días, yo cocino fatal, yo no sé, pues la tortilla francesa me sigue saliendo regular. Y se me quema por un lado y se me, yo qué sé, no, voy a darle la vuelta y se me rompe, y si echo encima antes una lata pequeñita o de atún o de calamares, ya aquello se rompe por todos los lados. Bueno, pues sería deseable. En cambio, cuando alguien cocina perfectamente, tú seguro que cocinas estupenda, tienes cara de triunfar en la cocina, pues dirás, pues no, eso está tirado, eso plaf, plaf, plip, plof, Dice, con paleta, dice, no señor, tú dirás, lo hago con tenedor también, ¿no? Con el mismo tenedor que has batido los huevos, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ya puestos en plan de broma, te digo, ¿los huevos los bates en plato hondo o en vaso? En plato hondo. Yo aprendí de una novia que tuve estupenda, aprendí a batirlos en vaso grande, con lo cual no se te derrama nunca. En plato hondo, si yo lo en plato hondo, se me va, a los hombres se nos va. En cambio, en un vaso grandote, aquello no se va nunca, con lo cual es perfecto. La arquitectura es eso, no es tan diferente del cocinar. Se nos va echando la hora encima y además luego teníamos ahí los libros de lo del polideportivo, por si alguno quiere que se lo firmaras o lo que sea, pero yo quería hacerte una última pregunta y quería deciros algo que a lo mejor no se sabe, y es muy importante cómo se relaciona uno con la gente que tiene alrededor, y yo solo puedo decir que Alberto, a los que nos ha tenido cerca en el estudio, la manera en la que hemos sido tratados en todo momento es ejemplar, y eso es muy de agradecer. Cuando los alumnos nos vienen a preguntar por las prácticas y demás y nos cuentan cómo funciona aquellos sitios donde se insertan, yo el testimonio que quiero dar es que da gusto pertenecer a la familia donde Alberto trabaja. Pero yo le iba a hacer una pregunta con respecto a esto, porque cuando se propuso a la universidad que se hiciera el polideportivo, la primera cosa que la universidad nos dijo es: no queremos nadie de reconocido prestigio, porque el arquitecto es una persona que cuando piensa te complica la vida. Y la única manera que tuve yo de convencer a la universidad de que eso no era así fue presentarle a algunos de los clientes que Alberto había tenido, por ejemplo, los dueños de la editorial SM, para los que Alberto había hecho el edificio previamente. Y yo quería, Alberto, preguntarle cómo se plantea la relación con el cliente, el aprender a escuchar al cliente, aprender a entender su necesidad, para que cuando acabe la obra, como nos decía el otro día Ignacio Vicens, tenga su habitación en la casa que le hizo a los clientes. ¿Cómo haces para enfocar esa relación con el cliente? Se entiende la pregunta muy bien, ¿no? Pues yo creo que la respuesta es muy, muy sencilla. No tienes ningún método. Yo creo que simplemente si te comportas como te comportas para toda la vida, con el cliente, casi por no salirme de ese comentario tan obvio, diría, casi un arquitecto tiene que comportarse como un médico. Un médico, si es bueno, lo primero que hace no es te ve y te da, claro, la pastilla, no, te escucha, te hace un tac, te hace... A mí el otro día me hicieron, por primera vez en mi vida, me llenaron aquí de ventositas, no sé cómo se llama eso, para el corazón, para saber lo del corazón. De electrodos, pero como, no sé cómo se llama, electrocardiograma, esto es. Bueno, pues ahí yo me dejé poner las ventosillas aquellas, el médico te analiza el pis, el pon y el puff, todo, te lo analiza todo, ahí tienes tú que ir como un corderito, una cosa que es una cochinada, pero bueno, y entonces te lo analizan en un laboratorio, ¿no? Y te traen unos resultados, todos, y entonces la doctora mía, que es lo más simpático del mundo, la María José, dice, está mucho mejor, ya estás mejor del colesterol, y ya en el april que yo te di para
la tensión, ahora tómame la mitad, porque no hay más bajo al April, no lo hay más bajo de 20, con lo cual la mitad. La pastilla tiene una ranurita. Bueno, pues igual que un médico escucha, le pregunta, claro, escucha no, y si no le cuenta le sonsaca o le hace hacer los análisis al enfermo, los arquitectos tenemos que escuchar al cliente absolutamente. Escuchar al cliente absolutamente, todo, no es que el cliente dice, y además ya sé yo la pastilla que me toca, tengo que tomar 4 en el April. Pues no, el médico dice, no, la mitad. A ver, casi lo pongo con un ejemplo. Alguno de vosotros conocéis la Casa del Infinito, que está hecha, ya lo he dicho, en travertino, oniciato, para que se funda con la arena de la playa. Después también porque los romanos habían estado en ese sitio, pero la señora cuando me lo encarga, ya he dicho antes que la quería una casa blanca, pero no solo eso, sino cuando estaba la casa en proceso, estaba en construcción, esta señora, que es arquitecta, era muy amiga de Vincent van Duysen, que es un arquitecto belga que os puede sonar, que es buen arquitecto, Van Duysen. Y el Van Duysen, que estaba un poco celoso de que en vez de hacerlo él, lo hubiera hecho el Campo Baeza, bueno, pues hace todas sus obras en una piedra italiana que se llama Pietra Serena, que es una piedra muy bonita, verde grisácea, muy bonita, pero que allí no pegaba ni con cola. Bueno, pues la señora quería que, ya que iba a ser en piedra, que yo utilizara allí la Pietra Serena. Fue una batalla de 4 meses, como si mi médico tuviera que batallar conmigo para darme la pastilla que... Evidentemente, tú le cuentas, pues ella podría manifestar sus deseos de que a ella lo que realmente le gustaría sería 4 pastillas de lo que fuera, y no. Y dices, bueno, ahora muchas veces me río con ella, porque dice, bueno, mira que se lo hubiéramos hecho... Fueron una batalla grande. Todas esas cosas que pasan, pero sí, claro que los clientes son para ser escuchados, pero no es para ser obedecidos. Es como, insisto, cuando yo voy al médico, después obedezco y a mí no me gusta tomarme esas pastillas, yo qué sé, es una especie de pastillero allí que, el día que me dejo las pastillas, que me olvido de tomarlas, digo, ya verás, me va a dar algo, no me da nada y digo, entonces tengo yo razón y no ella. No, tiene razón la médico. Bueno, pues eso. Y una última cosa, ¿qué edificio te queda por hacer? Sí, no, ese lo tengo muy claro. Yo quiero hacer un rascacielos. Y si puede ser en Manhattan, mejor. Ahora tengo un posible cliente, me ha salido en Sitges, que es un promotor de estos así, simpático, inglés, raro, con una mujer estupenda y unos niños estupendos, y me dice que él está dispuesto a hacer una torre que yo proyecté para Dubái, una torre blanca. Pues que está dispuesto y que está empeñado el hombre con la torre. Ya me gustaría a mí hacer un rascacielos en Nueva York, vamos. Eso sería preciosísimo, vamos, para mí sería un sueño. Alberto es el único que se va de vacaciones a Nueva York. La gente se va a la playa y Alberto se va a Nueva York a desenchufar del mundo de aquí. Bueno, pues Alberto, A tomar pan jalapeño. Muchísimas gracias por tu visita de hoy, por tu clase. Te lo agradecemos infinito, muchas como la casa. Y nada, seguimos siendo parte de tu familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.